Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín Afonso, libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a ver lo que estuvimos observando clase anterior. Mi hermanito tocó el tema de el rico insensato, así que vamos a refrescar un poco clase anterior del versículo 13 hasta el versículo 21. Amén, Agustín. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer verso a verso para refrescar un poco. Dice la palabra de Dios, Lucas 12, verso 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Entonces, hemos estudiado esta parábola en la clase pasada y es importante saber y entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios aquí. Sabemos que el primogénito era el que recibía la herencia, era el que recibía todo el beneficio, por decirlo así, del padre de familia. Y en el caso de lo que está ocurriendo aquí, es que está exigiendo a este hermano que le parta la herencia. Quiere decir que no es que era algo voluntario, sino que estaba exigiéndole al maestro que dividiera las ganancias de ello. Jesús responde en el verso 14, amigo, ¿quién me puso con juez sobre ustedes dos para decidir cosas como estas? Verso 15, y les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen. Hay algo importante que Jesús está mencionando y es, él está observando los corazones, sobre todo de aquel que le está pidiendo al maestro que dígale a mi hermano que parta la herencia. Y Jesús está recibiendo este mensaje, está observando el corazón, que sabe lo que hay allí y está diciendo que tengan cuidado con toda clase de avaricia. Hay un tema de amor al dinero, un tema de materialismo o algo que realmente nos puede alejar de Dios. Dios nos está diciendo que tengamos cuidado con estas clases de problemas. La vida no se mide por cuanto tiene. Me recuerdo, Agustín, y lo que comentábamos ese día en la clase, que cuántos problemas no hemos visto nosotros en familias dividiendo o reclamando una herencia de un familiar o hermanos que ya no se hablan por problemas de herencia o por problemas de que heredaron o no heredaron. Entonces, eso es un problema de materialismo y según el Señor, versículo 15, tenemos que tener cuidado. Versículo 16 nos va a contar una historia, una parábola, para entender más a fondo este cuidado que tenemos que tener en cuanto a la avaricia, en cuanto al materialismo, al dinero, a los bienes materiales de esta tierra que le pertenecen a Dios, cosa importante. Verso 16. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Verso 17. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Versículo 19. 19. Luego me pondré cómodo y diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado mucho para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. La, la historia, desde un punto de vista, pareciese que tiene como razón este hombre, que no tiene dónde almacenar ya tanta riqueza y desea derribar graneros para que entre más trigo, más cantidad de riqueza. Pero mira la respuesta de Dios, porque esa es la respuesta importante, la que vamos a ver en la palabra, no cualquier otra, es de la boca del maestro. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así que el que almacena riquezas terrenales
pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Me recuerda, ya con esto termino, el rey David, siendo muy rico, siendo el rey de Israel, tenía las posesiones indescriptibles y mucho tesoro. Y en Primera de Crónicas 29, que lo usamos como Iglesia de Cristo para ministrar la ofrenda muchas veces en los cultos de adoración. David de su tesoro personal apartó una gran cantidad de oro, de plata y de material de construcción para el templo. Y lo hizo de su tesoro personal. Y lo que me gusta en la oración de Primera de Crónicas es que todo lo tuyo es todo de tu mano te damos y te regresamos. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos nosotros le pertenece a Dios. Tenemos que tener cuidado, como dice el verso 15, con la avaricia. Quizás tenemos y no nos satisfacemos de lo que tenemos. Tenemos un coche, queremos el siguiente. Tenemos un hogar, queremos una más grande. Tenemos una ropa, queremos otra distinta. O sea, nunca hay una satisfacción porque lo material no llena lo espiritual. Ese es el problema, hermanitos. Hay que ubicar lo material a un lado y esa no es nuestra mayor satisfacción. Nuestra mayor satisfacción es el amor de Dios, la vida eterna y el camino que nos conduce a esa corona hermosa que nos tiene preparado nuestro Dios. Hermano Agustín, por favor. Amén. Gracias, hermano. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar acá reunidos hoy como cada lunes y martes para estudiar el libro de Lucas, este Evangelio de Lucas. Y bueno, y según lo que estuvimos estudiando la semana pasada, el día martes, sobre el rico insensato, ciertamente este hombre, el problema que él tenía era sus prioridades. O sea, las prioridades de él no eran Dios. La prioridad de él no era Dios. O sea, la prioridad de él era acumular riqueza. Y ese es el problema que muchas veces sucede en nuestras vidas, que equivocamos las prioridades. Y por eso Jesús cuenta esta parábola o les les enseña esta parábola a ellos sobre un rico que estaba haciendo, para su punto de vista, o sea, para él mismo, él estaba haciendo lo correcto, él estaba acumulando riquezas para vivir una vida cómoda, una vida tranquila, una vida en paz. Por eso él dice, repósate, come, regocíjate. O sea, ya tienes mucha riqueza para muchos años. Y ese es el problema que tienen los seres humanos, que pensamos que el mundo lo es todo. Entonces equivocamos las prioridades, equivocamos el rumbo, equivocamos el camino y empezamos a seguir un rumbo completamente distinto al que deberíamos estar siguiendo. Tenemos que entender que hay cosas más importantes que el mundo. No quiere decir que vayamos a dejar de hacer las cosas en el mundo, vamos a dejar de trabajar o vamos a dejar de tener ciertas comodidades. Porque como dijimos la semana pasada, vemos los mismos patriarcas de Abraham, que ellos acumularon riquezas, ellos acumularon muchas cosas, mucho ganado y llegaron a ser hombres con muchas posesiones. Y así vemos todos los reyes también que fueron elegidos o fueron parte del reinado de Israel. Entonces, el problema aquí básico es no tener en cuenta nuestras prioridades, no tener presente cuál es la prioridad. Por eso él termina el versículo 21 diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, el problema es que hacemos un tesoro en el mundo, acumulamos en el mundo, hacemos todas las cosas en el mundo, pero no nos acordamos que Dios existe, que Dios es el que al final le vamos a dar cuentas. Por eso él decía, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto para quién será. O sea, de nada te sirvió el tanto trabajo y haber olvidado a Dios. Entonces, la primera riqueza que debemos nosotros tener o procurar acumular es la riqueza con Dios, es hacer la voluntad de Dios, vivir una vida agradable a Dios. Vemos los patriarcas y todos estos hombres de fe, como aparecen en Hebreos capítulo 11, muchos de ellos tuvieron muchas posesiones materiales, pero siempre Dios estaba en primer lugar en sus vidas. Eso era lo principal. Dios era el primero, siempre en sus vidas. Y eso es lo que debemos nosotros imitar también. O sea, tenemos que tener a Dios en presente. O sea, lo más importante, y tenemos que tener eso bien claro en nuestras vidas, que lo más importante para nosotros, lo más indispensable para nosotros, es lo espiritual, no lo material. Lo material es necesario porque vivimos en este mundo, pero lo espiritual es eterno. Eso es para toda la vida, es para siempre, eso no se acaba nunca. Eso es eternidad, un concepto que nosotros muchas veces no comprendemos
porque en este mundo no somos eternos, pero la eternidad es algo que nunca se va a terminar. Entonces, para nosotros no puede haber algo más importante que la eternidad. ¿Qué va a pasar conmigo después que yo parta de este mundo? ¿Me estoy preparando realmente para ese momento? ¿O solamente estoy pensando en mis comodidades acá en el mundo? Y me olvido de que hay una eternidad, de que existe un Dios y que si yo tengo un alma inmortal, que al final voy a tener que rendir cuentas ante Dios sobre lo que yo hice, cómo viví mi vida en este mundo. Entonces, es importante eso, tener claro las prioridades. Es lo que le digo yo a la gente cuando les hablo. El problema es que la gente no entiende que no hay nada más importante que la palabra de Dios, o sea, que buscar a Dios. No hay nada más importante, ¿no? O sea, imagínate cualquier cosa. No es tan importante como buscar la palabra de Dios, buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque al final, cualquier cosa que tú consigas en el mundo, se va a quedar en el mundo, como le estaba pasando a este rico insensato. O sea, lo que produjiste, ¿de quién será? O sea, porque tú te vas y es todo lo que tú hiciste se queda aquí, será para los herederos y para la gente que queda atrás, pero tú vas a tener que presentar cuentas y al final no te vas a llevar absolutamente nada. Y eso es lo que pasa con nosotros, no nos llevamos absolutamente nada. Lo único que nos llevamos es nuestra relación con Dios, si la tuvimos o no la tuvimos. Y eso es por eso es lo más importante para nuestra vida, porque como vimos allá en Santiago, es que la vida es como neblina, ¿verdad? Hoy está y mañana desaparece. O sea, no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo. Nosotros no sabemos exactamente cuándo vamos a irnos. Lo único que sabemos es cuando nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos, cuándo vamos a partir. Yo no sé si voy a estar vivo mañana. Uno no sabe qué va a pasar. Uno no conoce el futuro. Y veíamos las estadísticas que le di la semana pasada, estadísticas de muertes en el mundo, y son casi 3 personas por segundo que se mueren en el mundo. Entonces imagínense, por una hora se mueren más de 10.000 personas. Entonces hay muchas personas que en este momento que estamos viendo este estudio están vivos, que dentro de una hora van a estar muertos. Y el problema de eso es que yo no sé si uno de ellos soy yo. Por eso es que lo más importante debe ser eso, la preparación para el encuentro con Dios allá en la eternidad. Si no hay preguntas o comentarios acerca de lo que vimos la semana pasada, podemos pasar entonces al versículo 22 del capítulo 12 de Lucas hasta el versículo 31. Es una enseñanza que deja Jesús, que en Mateo que aparece en el capítulo 6, en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como entendemos, sabemos, es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero aquí Lucas, él enlaza las historias. Fíjese que el capítulo 12 comienza hablando, después que Jesús se sentó a comer con unos fariseos, dice que después se juntó una multitud de personas, ¿verdad? Después en el rico insensato le dijo uno de la multitud de esas personas que estaban ahí con él, y ahora, después que termina la parábola del rico insensato, empieza diciendo el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, o sea, pero lo enlaza con lo que viene diciendo. ¿De qué viene diciendo? Que el acumular riquezas no es lo más importante para tu vida. Es lo que quiere decir Jesús en esta historia o en esta enseñanza que le está dando a la multitud que está reunida en ese momento, y sobre todo a sus discípulos, porque las principales enseñanzas eran para ellos. No sé alguien puede leer el versículo 22 al versículo 31. Yo leo, mi amado hermano. Lea, hermanita. Para eso estoy aquí, para servir. 31. El afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún con lo que es menos, porque os afanáis por lo que es de más. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno,
¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gracias, hermano. Me gustaría, antes de pasar a esa parte de lo que leyó la hermana Alex, leer unos versículos. El primero está en Efesios capítulo 4, en el versículo 28. Capítulo 4, versículo 28 de Efesios dice: el que hurtaba, aquí, como sabemos, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, a cristianos y le está dando instrucciones de vida cristiana, o sea, cuál debe ser su comportamiento como cristianos ante los demás y en su propia vida, pues cómo tiene que ser transformada su vida. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los que hurtaban, o sea, aparentemente habían cristianos o personas que se habían convertido al cristianismo en Éfeso, que tenían malas costumbres, o sea, seguían hurtando, o sea, robaban. Decía, el que hurtaba, ya no haga más eso ya no lo puedes hacer, eso está mal, que no lo hagas. Sino ahora tienes que trabajar con tus manos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga que compartir con los que pasen necesidad. O sea, cuando tú trabajas no solamente es para ti, sino que tú también tienes que pensar en los demás para que compartas con los que tienen necesidad. Leemos en Segunda de Tesalónica. No, vamos primero a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a partir del versículo 3. Aquí Pablo le está instruyendo a Timoteo acerca de las viudas, de cómo deben ser tratadas las viudas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y después pone quiénes son las viudas que tienen que dar cuenta de la lista. Y bueno. En Tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, él habla sobre el deber de trabajar que tienen los cristianos o los hermanos de trabajar. Dice el versículo 6 del capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ok, ahora vamos a Lucas. Vamos a volver a Lucas, capítulo 12. Porque cuando leemos esto de Lucas, el versículo 22 al versículo 31, como leyó la hermana Alex, muchos pueden creer que Dios es el que nos va a sustentar. O sea, Dios nos va a dar todo. O sea, yo voy a creer que yo tengo que quedarme sentado en mi casa y esperar que Dios me traiga todo. Me traiga la comida, me traiga la ropa,
y que todo sea provisto por Dios. Yo no tengo que preocuparme por absolutamente nada, sino que yo espero en Dios y Dios me va a proveer porque yo busco primeramente el reino de su justicia. Y eso no necesariamente es así, según lo que enseña el mismo Jesucristo. Él está hablando de afanarse en ciertas cosas, porque el problema de que está sucediendo y tiene que ver con el rico insensato, con la historia que le está contando sobre el rico insensato, es que muchas veces nos afanamos buscando las cosas que necesitamos y dejamos a un lado a Dios, cuando debe ser al contrario, cuando primeramente tenemos que buscar a Dios y después el mismo Dios va a permitir o no va a dejar o no va a permitir que nosotros estemos sin nuestro sustento y sin poder cubrir nuestras necesidades físicas. Ahora, no quiere decir que yo me voy a quedar sentado en mi casa esperando que venga el vecino y me traiga comida. No, el apóstol Pablo enseñó que hay que trabajar. Él mismo dice, esto lo hicimos nosotros, no porque no tuviéramos derecho a que ustedes nos ayudaran y nos sustentaran, sino para darles ejemplo a ustedes de que ustedes tienen que trabajar también y sustentarse, porque el que no trabaje, que no coma. O sea, es necesario que salgamos a buscar la comida, es necesario que salgamos a buscar el sustento diario para nuestras vidas, pero sin dejar a Dios aparte. Porque cuando yo me dedico simplemente a buscar las cosas que necesito para para físicamente, las cosas que necesito de este mundo, o las cosas que me hacen sentirme cómodo y sentirme bien en el mundo, entonces muchas veces termino olvidándome de Dios, que era lo que pasaba con este rico insensato, y con muchos pasan hoy en día, que terminamos olvidando a Dios por buscar las cosas que supuestamente yo necesito y que me hacen feliz y que me hacen vivir en paz en este mundo. Y ese es el problema que muchas veces sucede. Las viudas, lo mismo. O sea, tengo viudas. ¿Quién es el primer responsable de ayudar a una viuda en su necesidad, en las viudas en la iglesia? No la iglesia. Si la viuda tiene hijos, los primeros responsables de esa viuda, de esa madre, son sus hijos, no la iglesia. La iglesia no tiene por qué ser agravada porque la viuda, los hijos no la ayudan. O sea, la responsabilidad principal de una mujer que quedó viuda, claro, sabemos que en aquel tiempo era diferente que en este tiempo. Las viudas en aquel tiempo no podían trabajar. O sea, una mujer quedaba sola sin el marido y si no tenía hijos varones, podía morirse de hambre. Era la responsabilidad de la iglesia sustentarla. Pero si tenía hijos varones, los hijos varones tenían que sustentar a la mamá. Y es lo que está enseñando el apóstol Pablo a Timoteo. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le está enseñando a los hermanos que ya tienen que cambiar su comportamiento, que ahora tienen que salir a trabajar, que tienen que trabajar, que tienen que sustentarse, pero no solamente para ellos mismos, no solamente para cubrir su necesidad física de ellos mismos, sino que manifieste también en el amor en eso que están haciendo. O sea, yo me gano mi dinero trabajando honestamente, porque antes robaban, ahora me lo gano honestamente, pero no solamente es para mí, sino que ahora yo comparto con mis hermanos o que tengan algún tipo de necesidad. Esa es la función. Entonces, Lucas, ¿verdad? Cuando escribe acá el Evangelio, él enlaza la historia que se viene contando del rico insensato con la historia, con la enseñanza que nos deja sobre esto, sobre el afán y la ansiedad. Dijo luego su discípulo, o sea, dijo luego de que contó la parábola del rico insensato, según lo que menciona Lucas. Como sabemos en el capítulo 1 de Lucas, Lucas le escribió este evangelio a un hombre que era excelentísimo, ¿verdad? Según él mismo lo menciona, se llamaba Teófilo. Y él dice que él investigó con los que fueron testigos presenciales y que estuvieron ahí y que él escribió todas las cosas en orden para que Teófilo tuviera la información completa de todo lo que había sucedido y todo lo que Jesús había enseñado. Entonces, uno puede creer, bueno, que Lucas lo escribió en orden y tiene sentido esto que está escrito acá porque tiene que ver con lo que viene diciendo sobre el rico insensato, esta enseñanza. Sabemos que esta historia o esta enseñanza de Jesucristo solamente está en Mateo y aquí en Lucas. Los otros dos evangelios no los mencionan. A lo mejor fue Mateo el que le contó la historia a Lucas para que escribiera esto. Es muy parecido a lo que dice
Mateo, solamente que aquí habla de cuervos, Mateo habla de aves, y aquí habla de la gente de este mundo, y Mateo habla de los gentiles. Pero es la única diferencia que encontramos y al final del versículo 31, que Mateo dice, más buscar primeramente. Aquí dice buscar el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Dice Mateo, aquí dice simplemente, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Buscad. Pero es primeramente. Fíjense que Mateo complementa diciendo primeramente. O sea, no es que vas a dejar de buscar tu comida, no es que vas a dejar de buscar tu ropa, sino que primeramente es el reino de Dios y su justicia. Versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos, fíjense que está hablando a sus discípulos, sus apóstoles, aunque había una multitud. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Qué es el afán? ¿Qué es afanarse? ¿Se acuerdan la historia de Marta y María, María y Marta? Cuando Jesucristo estaba en su casa, Jesucristo le dice a Marta, afanada y turbada estás en muchos labores o muchas cosas. Estaba afanada. ¿Qué es afanarse? Afanarse tiene que ver con buscar con mucho empeño y diligencia algo que tú quieres obtener. Es buscar con empeño, o sea, es empeñarse en conseguir algo que tú necesitas. Es como preocuparse más de lo debido por conseguir algo que tú necesitas. Eso es el afán. Por eso él dice, no os afanéis. No quiere decir que no busquen comida, no busquen bebida, no busquen ropa o cómo vestirse, sino que no os afanéis, o sea, no se preocupen más de lo debido por eso que ustedes tienen necesidad. Por eso él dice en el versículo 29 al final, dice, ni estéis en ansiosa inquietud. O sea, cuando estamos ansiosos, y la ansiedad tiene que ver con un estado mental que te prepara para un peligro. Entonces tú ves la necesidad de comida, ves la necesidad de vestido, ves la necesidad de ropa, de agua o de tomar líquido como algo que es esencial para tu cuerpo, y ciertamente lo es. Entonces tú lo ves como un peligro el hecho de que no lo tengas. ¿Por qué? Porque si no comes te puedes morir, no puedes andar desnudo por ahí. Si no bebes agua te puedes deshidratar. Entonces es algo que es necesario. Entonces eso te crea ansiedad si tú dices, bueno, mañana ¿qué voy a comer si no tengo nada? Entonces empezamos en una ansiedad, procuramos hacer lo que sea para conseguir lo que necesitamos, y nos olvidamos de que Dios nos va a dar lo que necesitemos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y salimos a buscar las cosas, Dios nos va a dar lo que necesitamos, nos lo va a proveer. Entonces el 23 dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y esto hay que entender. ¿Por qué la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido? O sea, cuando él dice más que la comida, o sea, la vida es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que el vestido. Pero yo no puedo tener vida si no como, y no puedo salir a la calle si no me visto. O sea, el cuerpo ciertamente es más importante que el vestido, y la vida es más importante que la comida, pero una cosa complementa a la otra. O sea, la vida uno para tener vida necesita comida, y para poder andar por ahí necesita vestirse. Uno no puede andar desnudo. Imagínense uno salir por ahí en paños menores o desnudo. Es imposible. Eso solamente en el tiempo de Adán y Eva, después que pecaron, todavía Dios los vistió. O sea que el vestido es necesario. Ahora, ¿de qué vida está hablando Jesucristo acá? Cuando dice la vida es más importante que la comida. La vida física sabemos que es necesario la comida. Es necesaria la comida porque si no comemos simplemente vamos a desnutrirnos y terminamos muriendo. Ahora, la vida, yo creo, o sea, para mi concepto, lo que yo veo acá, es que aquí esta vida tiene que ver con la vida espiritual, pienso yo, a diferencia del cuerpo, porque cuando habla del cuerpo ya es el cuerpo físico, pero cuando habla de la vida, habla de la vida espiritual. Es lo que yo veo acá en esta manera. ¿Por qué? Porque la vida es más que la comida. ¿Por qué? Porque por culpa de buscar la comida, por culpa de afanarme en buscar lo que necesito para sustentarme y sustentar a mi familia, muchas veces me olvido de la parte espiritual, y yo de esa manera, aunque esté gordito y puedo estar sano físicamente, ¿verdad? Porque me alimento bien, puedo estar enfermo espiritualmente porque tengo tendencia a apartarme de Dios o a dejar a Dios a un lado, poner a Dios en segundo lugar,
y los bienes físicos, la comida y lo que yo necesito para mi cuerpo físico, lo pongo en primer lugar. El cuerpo más que el vestido. O sea, el cuerpo es más importante que el vestido. ¿Por qué el cuerpo es más importante que el vestido? Yo necesito vestirme para poder salir a la calle. No puedo andar ni siquiera dentro de la casa sin vestirme. Pero el cuerpo se enferma cuando yo me afano y ando ansioso y ando preocupado. Entonces hay que tener mucho cuidado. El cuerpo es necesario, es lo que es nuestro vehículo aquí en el mundo, es donde nosotros podemos subsistir aquí en este mundo. Si no cuidamos el cuerpo por culpa de las preocupaciones y las angustias y el afán de conseguir lo que necesitamos, el cuerpo termina enfermándose también. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que pensar en el cuerpo y pensar en la vida, que es más importante que todas estas cosas, sobre todo la vida espiritual. Y por eso él pone el ejemplo de los cuervos. Mateo habla de los pájaros, de las aves. Aquí Lucas no sé por qué habla de los cuervos. Los cuervos sabemos lo que son los cuervos, unos pájaros negros, aves negras, que comen de todo, comen de todo. Pero ¿qué hacen los cuervos? Dice, considerar los cuervos, o sea, las aves, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. O sea, ellos ni siembran, ni ciegan. O sea, ellos ni siembran semillas, ni van y recogen el fruto de las semillas. Que ni tienen despensa. O sea, ellos no guardan para el día siguiente. Ni granero. O sea, no tienen ellos donde almacenar su comida, como en el caso del rico insensato. Y Dios las alimenta. O sea, Dios los alimenta. Pero los cuervos o las aves del cielo, Dios no le lleva la comida a su casa, a su nido. Ellos salen a buscar su comida y la consiguen. ¿Por qué? Porque salieron a buscar su comida, pero ellos no se afanan, o sea, estos animales no se afanan pensando qué voy a comer mañana o dónde voy a conseguir mi comida mañana. Ellos simplemente salen a buscar su comida y la consiguen, pero sin afanarse, sin preocuparse, sin acumular en graneros, sin ningún tipo de angustia, ni ninguna ansiosa inquietud, como dice aquí el versículo 29. No valéis vosotros más que las aves. Dice, nosotros valemos más que las aves. Nosotros somos más valiosos que Dios, para Dios que las aves, que los mismos cuervos o las aves del cielo, ¿verdad? Nosotros valemos más. Si nosotros valemos más y Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más a nosotros? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Dios me alimente? Yo no simplemente me voy a meter en mi cuarto a orar, a pedirle a Dios que me mande comida o que venga algún vecino y me entregue comida, sino que yo tengo que salir a buscar la comida, tengo que salir a buscar lo que yo necesito. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los lirios del campo, ¿los hizo Dios así? Dice que ellos no trabajan, ellos simplemente crecen y se ponen muy bonitos. Los lirios son unas flores muy bonitas. No trabajan ni hilan, o sea, ellos no tienen que producir nada. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El problema es que yo no nací con ropa. Los lirios nacieron con ropa, nacieron con su belleza, con sus flores, con lo que Dios les dio. Yo tengo que buscar, como Salomón, que para vestirse ellos tenían que hilar, tenían que hacer la ropa, tenían sus costureras, tenían su gente que hacía la ropa. Pero el caso de los lirios es que ellos no se preocupan, son simplemente flores que crecen así y Dios las sustenta así. Y dice que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos en su hermosura, en su belleza. Y Salomón fue el rey más excelso que tuvo Israel, el más grande, el más inteligente, el más sabio, ¿verdad? El más excelso, el más rico, el que tuvo todo, el que Dios le dio todo, fue Salomón. Y dice, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Dice, y si así viste Dios la hierba, ¿quién viste la hierba? Dios la viste así, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios no va a permitir que nosotros andemos desvestidos, andemos por ahí en la calle mal vestidos o sin ropa o que no tengamos nada que poner. Dios siempre nos va a proveer, pero tenemos que hacer como Dios manda.
de la manera que Dios manda. Salir a buscar lo que necesitamos. O sea, salir a trabajar, a sustentarnos mediante el esfuerzo que podamos tener nosotros en nuestro trabajo. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer. O sea, no os preocupéis. O sea, el problema es la preocupación, la ansiedad, es el afán, la ansiedad, las preocupaciones. Eso te lleva a cambiar tu visión de las prioridades que puedas tener en tu vida para buscar las cosas del mundo. Porque la preocupación te lleva a eso. Dios simplemente te está diciendo, no te preocupes. Yo no voy a dejar que a ti te falte estas cosas. Pero, como Pablo enseñaba, nosotros fuimos ejemplo para ustedes. Nosotros teníamos derecho a que ustedes nos sustentaran a nosotros. Pero nosotros lo hicimos para darles ejemplo a ustedes de que ustedes tienen que trabajar con sus manos, porque el que no trabaje, que es lo que enseñaba, el que no trabaje, que no coma. O sea, es necesario salir a buscar lo que necesitamos, pero sin afanarnos, sin preocuparnos, sin angustiarnos, sin llenarnos de esta ansiedad, ¿verdad? Que puede llevarnos a equivocar el camino de nuestra vida. Entonces dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. En ansiosa inquietud. Y es el problema, y es normal, o sea, en el mundo esto sucede. O sea, si yo tengo una familia y tengo hijos, yo me preocupo porque ellos se alimenten y tengan tengan su ropa, tengan su comida, tengan por lo menos lo básico, lo que necesitan. Y cuando no tengo trabajo, entonces me entro en ansiosa inquietud, o sea, estoy ansioso, estoy preocupado, estoy nervioso, entro en depresión, me dan hasta ataques de pánico por el hecho de no tener o no poder tener o pensar que no puedo obtener lo que va a necesitar mañana mi familia. Cuando Dios te dice, no te preocupes. Versículo 29, no os preocupéis, no se preocupen. O sea, salgamos a buscar lo que necesitamos. Y Dios lo va a proveer, lo va a proveer. Es lo que Dios nos está prometiendo acá. Se lo está diciendo a sus discípulos, pero también es una enseñanza para nosotros. O sea, Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Porque todas estas cosas, dice, fíjate el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Dice, todas estas cosas las busca la gente del mundo. ¿Cuáles son las prioridades para la gente del mundo? Mateo habla de los gentiles, que son los que buscan estas cosas, que eran los que no eran pueblo de Dios. O sea, eso lo busca la gente, o sea, porque la gente no busca a Dios, la gente busca es el mundo, la gente busca es el mundo es físico, la gente del mundo, las que no conocen a Dios, porque no ven más allá de este mundo. Ellos limitan su vista al mundo simplemente y se complacen solamente con el mundo. Pero nosotros no, porque nosotros ya conocemos a Dios, nosotros hemos conocido a Jesús y conocemos las promesas y conocemos su poder y conocemos y sabemos lo que Él puede hacer por nosotros. Y según lo que Él está diciendo acá, dice, no se preocupen porque Él sabe que tenemos esas necesidades. Él sabe que nosotros necesitamos comer, que necesitamos beber y que necesitamos vestirnos. Entonces, no se preocupen. Dice, continuamos con el versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que las tenemos esta necesidad. Dios sabe que necesitamos estas cosas. Por eso no se preocupen. Es difícil no preocuparse. O sea, hay que estar en los zapatos de una persona que no tenga nada. Pero en el caso de un cristiano que vea a sus hijos sin saber, o sea, tenga comida para hoy, como la viuda de Sarepta, tenía solamente el poquito de harina y el poquito de aceite, y mañana no sé qué voy a comer, voy a preparar un pan y vamos a echarnos a morir. O sea, no sabemos. Pero Dios puede hacer milagros donde nosotros no lo vemos, donde nosotros no lo sabemos no lo miramos en ese momento. Esa mujer simplemente estaba viendo el poquito de harina y el poquito de aceite. Y era todo lo que ella tenía. Pero Elías hizo el milagro, o sea, Dios hizo el milagro en ese momento para que se multiplicara la harina y se multiplicara el aceite y no le faltó comida a ella.
Dios sabe que necesitamos eso. Dios sabe que tenemos necesidad de comida. Dios lo que desea es que Él sea el primero en nuestras vidas, que busquemos primeramente su voluntad, hacer su voluntad, que le agrademos en nuestra vida. No solamente que nos reunamos los domingos como iglesia para adorarle y para recordarle el sacrificio de Jesús por nosotros, sino que cada día de nuestras vidas sean vidas que agraden a Dios, vidas que vivan para Él, que sean testimonio de lo que significa vivir una vida cristiana. Por eso Pablo le enseñaba a los efesios, diciéndole, mira, el que hurtaba no hurte más, ahora trabaja y comparte con lo que necesita. Esa es la vida, o sea, enseñarle, tratar de practicar la vida que agrada a Dios, buscar en lo posible, minimizar en lo posible el pecado, porque aunque es imposible para nosotros no pecar, pero tratar de en lo posible minimizarlo, o sea, de buscar apartar de nuestra vida cualquier pecado que podamos cometer, o sea, buscar la manera de apartarlo y que la visión nuestra todos los días sea Dios en nuestras vidas y poner siempre nuestra mirada en Él y sobre todo nuestra confianza en Él. Por eso el 31 dice más, buscad el reino de Dios, buscad el reino de Dios. O sea, nuestra prioridad es el reino de Dios. Nuestra prioridad es estar con Dios, es la eternidad. Eso es lo más importante para nuestras vidas. No hay nada más importante que eso. Ni la muerte, ni la persecución, ni la muerte, nada, como decía el apóstol Pedro, nos apartará del amor de Dios. O sea, nada nos puede apartar de hambre, desnudez, nada nos puede apartar del amor de Dios. Porque para nosotros la prioridad siempre es Dios. Siempre va a ser Dios. ¿Por qué? Porque queremos estar con Dios eternamente, vivir en la eternidad con Él. Eso debe ser nuestro deseo y debe ser el deseo de todo aquel que conoce a Dios, que ha conocido a Jesús, que ha entregado su vida a esta vida cristiana, ¿verdad? Al ministerio. Eso debe ser nuestra prioridad, buscar a Dios en todo momento. Que las cosas del mundo no nos aparten de esa meta. Como decía Pablo allá en los Filipenses, yo continúo la meta, o sea, él continuaba para la meta. O sea, él quería alcanzar la meta y ese es nuestro objetivo también, buscar esa meta, que nada nos aparte, ni las necesidades de este mundo nos vayan a apartar de Dios. Entonces, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la promesa de Jesús que nos está dando acá, es que busquemos el reino de Dios, o sea, pongamos a Dios primeramente en nuestras vidas, que sea el primero en nuestras vidas, que Jesús sea el primero en nuestras vidas. Y él dice, estas cosas vendrán por añadidura o les serán añadidas. O sea, serán parte de nosotros. O sea, Dios no va a permitir que a nosotros nos falte. Que no nos vaya a dar riqueza, que no nos vaya a dar más de lo que puedan tener muchas personas en el mundo. Pero dice, esto no les va a faltar. O sea, estas cosas, lo básico, no les va a faltar. Y la promesa que nos está dando es comida, ropa y bebida. Mateo habla de bebida también, ¿verdad? Entonces son esas tres cosas básicas que necesita el ser humano para poder subsistir, para poder vivir en este mundo. Son las cosas que necesitamos. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Porque ya son casi las 9 y queremos darle paso a los hermanas que tienen estudio ahorita a las 9. La hermana Alex, que tiene una enseñanza. ¿Alguien que quiera preguntar algo o comentar o añadir algo? Hermanito Carlos, hermanito Hugo, Roberto Linares, Miranda, bienvenida hermanita Lisbeth, un abracito hermanita. Sergio, Janet, por ahí estaba Dayana, pero se salió. ¿Comentarios quieren hacer, hermanitos? Yo estaba analizando, Agustín, esa parte del afán y la ansiedad, ¿no? Yéndonos a la parte espiritual. Y es que este mundo realmente va a perecer, este mundo no nos va a llevar a Cristo. Y me hiciste acordar del libro de Ageo. Estoy leyendo Ageo, capítulo 1, dice el verso 6. Bueno, voy a leer desde el 5, Ageo 1:5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Verso 6, han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero siempre tienen hambre. Beben, pero tienen siempre sed. Se abrigan y les da frío. Sus salarios desaparecen como si se echaran en los bolsillos llenos de agujeros.
esto es lo que dice el Señor. Miren lo que está pasando. Vayan y ahora traigan madera, construyan mi casa y verán cómo Dios será enaltecido en sus vidas. Entonces estamos viendo cómo ese es el momento de reconstruir la casa espiritual que tenemos nosotros. O sea, ahí me estás llevando a mí con ese afán y esa ansiedad de que cómo está mi casa espiritual, cómo está el templo de Dios en mi hogar, cómo está el altar de Dios en mi casa, porque puedo estar dedicándome tanto tiempo a la parte de la calle, del dinero, del trabajo y no estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Eso es, hermanito. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar o añadir? Todo claro. ¿Quedó claro? ¿O no se entendió nada o quedó todo claro? Hermano Miranda. Bueno, es que realmente todo lo que hacemos lo podemos hacer para la gloria de Dios. O sea, todo, inclusive nuestro trabajo, nuestro tiempo, dedicación de alimentar a nuestra familia y proveer para los incrédulos, para proveer para todos, para la familia y para proveer para los demás. Porque la palabra lo dice de esa manera, ¿verdad? Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, no podemos robar en el nombre del Señor Jesús o matar en el nombre del Señor Jesús. Pero eso no lo debemos hacer de todos modos. Pero todas las cosas que hacemos como cristianos, estamos glorificando a Dios, ¿verdad? En el versículo 23 de Colosenses también 3 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibirá en herencia, recompensa. Es lo que estaba diciendo, ese ejemplo del hombre que no era rico para con Dios. Eso es lo que quiere decir no ser rico para con Dios. Como decía Agustín, uno puede hacer todo lo que uno quiera de trabajar y ser un buen empleado, un buen hombre de negocios, un buen líder, un buen político. Puede existir, parece que no, pero puede existir, ¿verdad? A veces la gente dice, no, uno no puede ser abogado y ir al cielo, pero sí se puede, sí se puede. Entonces, la cosa es hacerlo de acuerdo con la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios es lo que quiere decir. Y así es la prioridad. El malentendido no es. Nosotros tenemos un caso específico de una persona que nosotros teníamos una propiedad que la alquilábamos a gente. Y la gente que estaba viviendo ahí de repente dejó de pagarnos la renta. Y fuimos a verles y resulta que el marido dice que se había convertido a Dios y a Cristo y él le dijo a su familia, les tengo que dejar a ustedes porque yo tengo que ir a servir al Señor. Y abandonó a su familia y se fue y desapareció. Y la familia se quedó sin ingresos, sin comida, sin nada y naturalmente la renta no la podía pagar. Eso está totalmente equivocado, no tiene nada que ver. Me gusta el hecho de que leíste las otras escrituras donde nos habla de la responsabilidad que tenemos aquí de cuidar a los nuestros y de trabajar. El que no trabaja no come, ¿no? Cuando no se puede, pues no se puede. Y sí, la iglesia sí tiene que tener su función de benevolencia. Tampoco es una iglesia que no ayuda. Tenemos esa ayuda. Y lo vemos desde el principio, porque la gente vendía sus propiedades para que no les faltara. Había necesidades, había gente que no tenía trabajo. Pero si nosotros le damos y ayudamos a una persona que sí puede trabajar y por eso no trabaja, porque le estamos ayudando, le estamos empeorando la situación. O sea, hay mucho que hablar en forma de sabiduría de cómo trabajar estas cosas. Muchísimo que se puede discutir. Espero que puedan salir a preguntar o a cooperar con sus experiencias aquí en la vida de esto precisamente que estamos hablando. Me gustaría a mí escuchar parte de todos ustedes, porque ya lo dijo Agustina, cuando no tiene para alimentar a los suyos se pone frenético, claro, es correcto ponerse frenético,
Pero Dios está detrás de nosotros ayudándonos. Nunca nos olvidemos de eso. Y Él provee para los suyos. Pero no tenemos que tentarlo tampoco a Dios. A ver, voy a dejar de trabajar, a ver qué tal me das de comer. ¿Ah? Eso no es el plan. Definitivamente no es el plan. Amén, hermanito Linares. Sí, Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Bueno, un comentario en relación al capítulo de Lucas 12:23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Creo que Dios nos prepara independientemente de la circunstancia que se nos presenta en la vida. Tenemos la historia de Israel, va, cuando le hizo falta todo, cuando cruzó el Mar Rojo y al otro lado no tenía ni qué comer, le faltó todo. Yo creo que Dios nos da este ejemplo para que nosotros cuando nos haga falta algo, no vamos a la. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que ya cuando le empezó a faltar la comidita que comía en Egipto, entonces empezó a renegar de Dios y empezó a perder la confianza no solo en Dios, sino que en el líder que Dios le había puesto, que era Moisés. Y creo que cuando dice que la vida, que vuestra vida, que la vida es más que la comida, también podemos ver a Job. Job era un hombre rico y le faltó todo, incluso hasta la salud. Quedó pobre, pero él tenía todavía ese valor que era la vida. Tenía ese valor y conservaba su integridad y la fe y el temor a Dios. Entonces, es un comentario que hago en relación a la vida y también miramos ni por el cuerpo que vestiréis. Y el apóstol Pablo nos enseña en Colosense, el apóstol Pablo nos enseña en Colosense capítulo 4, versículo 12, donde dice él mismo, un hombre lleno de fe, de poder, de un evangelio tan puro que era un evangelista internacional. Y él más bien dice, desde el 11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es lo que miramos, el contentamiento de Pablo, aún la situación que él padecía. Sé vivir humildemente y tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado. Entonces yo lo que digo, que Dios nos enseña, nos prepara para las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una palabra que el apóstol Pablo le expresó, y es que el apóstol Pablo, así como se dio gusto comiendo en la sinagoga, también padeció mucha hambre cuando hacía esas caminatas, inclusive me imagino que está sin dinero y sin nada cómo poder comprar. Pero lo que él conservaba era esa fe, ese temor, esa convicción. Y eso es lo que veo yo, que como anexo a relación de la vida y el cuerpo, que Dios nos prepara para las circunstancias que nos puede presentar. Inclusive preparó a José en Egipto para que el pueblo de Israel, cuando padeciera hambre, recurriera a Egipto. Es cuando hablamos que tenemos, creo que todos hemos pasado estos tiempos. Yo digo, cuando tengo dinero, digo, estoy en el tiempo de la vaca gorda. Cuando no tengo dinero, pues este es el tiempo de la vaca flaca. Pero Dios nos prepara para cada circunstancia. Es mi comentario, hermano. Amén, hermanito. ¿Alguien más? ¿Algo más que añadir, hermanitos? Hermano Agustín. No, pues ya creo que son las 9, ya la hermana Alex creo que tiene un estudio con las damas ahorita. Vamos a